El sol de la tarde caía con fuerza sobre el barrio de Santa Teresa. El calor era tan intenso que el aire parecía espeso, casi tangible. Isabella Rodríguez salió de su casa apresurada, con una misión sencilla: comprar una botella de agua en el pequeño supermercado de la esquina, Hims Corner Mart. Tenía exactamente 10 minutos antes de que su madre la llamara, como siempre lo hacía a esa hora, para saber si ya había regresado a casa. Isabella sabía lo que significaba ser una chica negra en un vecindario predominantemente blanco. No era peligroso, no, pero la gente la miraba de manera diferente. Santa Teresa no era un barrio violento, pero para Isabella siempre había una regla tácita: nunca dejes que tus manos se oculten, no te detengas a hablar con nadie en la calle, no corras, no des ninguna razón para que te miren como una amenaza. Si estás disfrutando de esta trama llena de tensión y giros, aprovecha para suscribirte a nuestro canal. De esta forma no te perderás ningún detalle de esta apasionante historia y de otras similares. Y no olvides activar la campana de notificación para ser el primero en saber cuándo se publicará el próximo vídeo. Pero cálmate, no te vayas ahora. Lo mejor está por llegar. Isabella enfrentará un desafío aún mayor. Quédate con nosotros para descubrir cómo cambiará el curso de esta historia y qué esconde realmente el sistema judicial. No era solo un código no escrito, era la realidad con la que vivía todos los días. Así que cuando entró al supermercado, solo pensó en las manos vacías del estante de bebidas. Necesitaba algo frío, algo que la refrescara en este calor sofocante. Agarró la botella de agua más grande que encontró y se dirigió a la caja. El supermercado estaba casi vacío. Solo Mr. Jim, el dueño, estaba detrás del mostrador, absorto en su periódico. Un hombre blanco con una camisa polo estaba cerca de la entrada, mirando las estanterías con una mandíbula apretada, casi como si estuviera esperando algo, como si estuviera vigilando. Isabella ignoró su mirada tensa y continuó hacia la caja. Justo cuando pasaba por el pasillo de los bocadillos, algo la hizo detenerse. Un hombre joven, con una sudadera negra, estaba metiendo rápidamente barras de chocolate en sus bolsillos. Sus ojos se movían rápido, mirando hacia la puerta. Antes de que Isabella pudiera procesarlo completamente, el hombre salió corriendo. La puerta del supermercado se abrió con un clic electrónico y, casi de inmediato, una alarma comenzó a sonar. Isabella se congeló. Mr. Jim saltó de su asiento, maldiciendo, y el hombre de la camisa polo se giró hacia la puerta, pero lo que hizo después fue aún más impactante. En vez de seguir al ladrón, sus ojos se fijaron en Isabella. «¡Tú!», gritó, avanzando hacia ella con furia. Isabella retrocedió, confundida. «No soy yo, no fui yo», dijo rápidamente, pero el hombre ya estaba en su espacio, sujetándola del brazo con fuerza. «Suéltame», dijo Isabella, tirando con desesperación. «No he hecho nada». Pero el hombre no la soltó. En su cintura, Isabella vio lo que parecía ser un arma. Fue entonces cuando notó la placa en su cinturón. Un policía, fuera de servicio. Un frío de pavor la recorrió. El tipo corrió hacia allí. «Yo no fui», intentó explicar, mirando a Mr. Jim por ayuda, pero el dueño del supermercado solo la miró con desconcierto, sin intervenir. Isabella sintió el golpe del metal frío de las esposas cuando el policía las colocó alrededor de sus muñecas. La sirena de una patrulla se oyó a lo lejos, y todo comenzó a volverse irreparable. La patrulla avanzaba a toda velocidad, las luces rojas iluminando las calles vacías de Santa Teresa. Isabella estaba sentada en el asiento trasero, sus muñecas esposadas tan apretadas que sentía un dolor punzante. A pesar del frío de la noche que comenzaba a caer, su cuerpo ardía, caliente por la angustia que le invadía. Intentó mirar por la ventana, buscando alguna respuesta, pero la ciudad seguía pasando frente a ella como un borrón, irrelevante, mientras su mente daba vueltas a la situación. El policía, Carlos Moreno, no dijo una sola palabra durante el viaje. El silencio en el coche era tan denso que Isabella pensaba que podría oír el retumbar de su corazón. A veces, el silencio era lo más ensordecedor. La sensación de ser invisible, de que su voz no importaba, la estaba devorando por dentro. «Esto no está pasando. No puede estar pasando», pensó, pero la realidad la ahogaba. Cuando llegaron a la comisaría, Carlos la sacó del coche de manera brusca, sin mostrar ninguna empatía. El edificio estaba oscuro, con pasillos largos que olían a humedad y a años de descuido. Isabella caminaba con pasos vacilantes, como si su propio cuerpo no fuera suyo. Una vez dentro, fue dirigida rápidamente a una sala de espera. El suelo de linóleo resonaba con cada paso, pero no había sonido,
solo una sensación opresiva que la rodeaba. No había gritos, ni interrogatorios, solo la indiferencia de quienes la trataban como si ya fuera culpable. A su alrededor, los demás jóvenes detenidos parecían resignados, como si ya no esperaran justicia, como si nunca la hubieran tenido. Isabella se sentó en uno de los bancos, su corazón latiendo con fuerza, pero nadie le prestaba atención. Había algo tan profundamente solitario en ese momento que casi la paralizó por completo. Era como si estuviera en un lugar ajeno, un lugar donde las reglas que había conocido hasta ahora ya no aplicaban. Pocos minutos después, un oficial se acercó a ella. «Firma esto», dijo, empujando un formulario hacia ella. Isabella miró las palabras en el papel, pero su mente no podía procesarlas. No entendía qué estaba pasando, solo que estaba allí, atrapada en un sistema que la veía como una amenaza, simplemente por ser quien era. «Esto no tiene sentido», pensó, pero otra vez, su voz se ahogó en su garganta. Todo lo que podía hacer era esperar. Esperar que alguien, alguna persona con poder, creyera en ella. Pero el reloj seguía avanzando y su futuro se alejaba más y más. El tribunal estaba lleno de una quietud tensa. Isabella, de pie frente al juez, apenas podía sostener la mirada. El frío del lugar la envolvía mientras sentía que todos los ojos del salón se posaban sobre ella. Había estado esperando este momento durante horas, pero ahora que estaba aquí, no sabía cómo reaccionar. Su corazón latía con fuerza, desbordado por el miedo y la ansiedad. Nadie la miraba con compasión, nadie le ofrecía ni una pequeña muestra de comprensión. El juez, Joaquín Fernández, un hombre de rostro impasible y ojos fríos, miraba los papeles en su escritorio sin prestar atención a Isabella. La sala era un espacio vasto, y él, desde su elevado estrado, parecía aún más distante, como si estuviera observando algo ajeno, algo sin importancia. En ese momento, Isabella sintió que no era una persona para él, solo un expediente, solo una pieza más en el engranaje de un sistema que ya había decidido su destino. ¿Defensa?, preguntó el juez, mirando a la abogada pública de Isabella, Raquel García. Raquel, una joven cansada que apenas levantó la mirada de su escritorio, respondió con una indiferencia que desconcertó aún más a Isabella. «No hay nada relevante que añadir. La acusación es clara». Isabella intentó abrir la boca. Quería hablar, quería decir algo, pero cuando vio a su abogada levantar una mano para callarla, se quedó en silencio. ¿De qué servía hablar si no la escucharían? ¿De qué servía pedir justicia si ya habían decidido que ella era culpable? ¿Hay pruebas?, preguntó el juez, mirando la ficha de la tienda y el informe del policía restante. «No», respondió Raquel, sin hacer un esfuerzo por defenderla, pero el testimonio del dueño de la tienda y el informe policial son suficientes para proceder. Isabella se quedó helada. La tienda ni siquiera había tenido una grabación clara del incidente, pero a nadie le importaba. Sus protestas caían en oídos sordos. El juez apenas levantó una ceja al escuchar la falta de pruebas. «Procedamos con la audiencia de fianza», sentenció sin emoción. La decisión se tomó en minutos. Isabella sería retenida hasta el próximo juicio. Sin evidencia, sin testigos que la apoyaran, el sistema la estaba aplastando sin ninguna consideración por su humanidad. El martillo del juez golpeó el atril con un clac seco, un sonido final que resonó en sus oídos, sellando su destino por ahora. Isabella sintió que su cuerpo se tensaba, como si se estuviera desvaneciendo lentamente en la nada. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de apoyo, pero todos los rostros parecían estar mirando a otra parte. Ella no importaba. La presión de la injusticia era tan grande que no podía respirar. Cuando fue escoltada fuera de la sala, todo su ser parecía estar apagado, como si ya estuviera dando por perdida su lucha. El ruido del tribunal cambió en el momento en que la puerta se abrió. Todos los presentes, desde los oficiales hasta el propio juez, voltearon sus miradas hacia la figura que acababa de entrar. Ángela Rodríguez, Procuradora General de los Estados Unidos y madre de Isabella, se presentó en la sala con una autoridad imponente. Su presencia llenó el espacio, como un rayo de energía que cortaba la tensión en el aire. Isabella apenas podía creer lo que veía. Su madre, la mujer que siempre había sido una figura distante debido a su trabajo, ahora estaba frente a ella, tan poderosa y decidida como siempre la había visto en las noticias, pero con una mirada que solo una madre podía tener, preocupada y ferozmente protectora. «Señoría», comenzó Ángela, con una calma tensa que resonaba con fuerza, «vengo a pedir que se revise este caso de inmediato. Mi hija ha sido detenida sin pruebas claras y está siendo tratada como una criminal sin razón alguna».
El juez Fernández alzó una ceja, sorprendido por la irrupción de la procuradora. —¿Usted es la madre de la acusada? —preguntó, como si no pudiera creer que alguien con tanto poder estuviera cuestionando su autoridad en su propia sala. —Sí —respondió Ángela, su voz firme—, y vengo a poner en evidencia el trato injusto que ha recibido mi hija. No se ha revisado el vídeo de seguridad, y aún así le han fijado una fianza exorbitante. Esto no es solo un error, es una violación de sus derechos. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. Isabella sintió como una ola de alivio la invadía. Su madre estaba aquí, y no estaba sola. Era como si, de repente, todo lo que había sido oscuro y opresivo comenzara a desmoronarse ante los ojos de todos. El fiscal, que hasta ese momento había estado tranquilo, comenzó a inquietarse. «Señoría, este tipo de intervención no es apropiada. El caso está en marcha y no hay evidencia que justifique una revisión». «¿Cómo puede seguir afirmando eso cuando ni siquiera se ha verificado la evidencia más básica?», replicó Ángela, mirando al fiscal con frialdad. La sala guardó silencio. La procuradora general estaba desmantelando la acusación con solo un par de preguntas. Isabella observó cómo el juez Fernández comenzó a frotarse la mandíbula, indeciso. La incertidumbre era palpable. Su madre había alterado el curso de los acontecimientos con una simple verdad: la falta de evidencia. Y no solo eso, Ángela no estaba allí para negociar. Estaba allí para exigir justicia. «Verificaré el vídeo», dijo finalmente el juez, su tono mucho menos seguro que antes. «El caso continuará, pero procederemos con cautela». Isabella sintió como si todo el peso sobre su pecho se aliviara, aunque solo fuera por un momento. Sabía que, aunque la batalla aún no estaba ganada, al menos ahora había una pequeña grieta en la muralla de injusticia que había estado rodeándola. En ese instante, su futuro volvió a estar en sus manos. El tribunal se llenó de murmullos cuando la figura de Ángela Rodríguez se acercó al estrado. Isabella, sentada en el banco de los acusados, apenas podía creer lo que veía. Su madre, la Procuradora General de los Estados Unidos, estaba aquí para luchar por ella. En ese momento, el aire de la sala se volvió más denso, pero no de miedo. Esta vez, era de tensión, de expectativas. Algo había cambiado. «Señoría, no puedo entender cómo este caso ha llegado tan lejos sin que se haya comprobado ni una sola pieza de evidencia», continuó Ángela, su tono firme y autoritario. «Mi hija ha sido tratada como una criminal desde el primer momento, a pesar de que no hay pruebas claras que la vinculen con el delito». El juez, Joaquín Fernández, que antes parecía seguro de sus decisiones, ahora vacilaba al escuchar las palabras de Ángela. Se notaba que la presencia de una figura de tal poder estaba sacudiendo la base de su control. «Revisaré la grabación de seguridad», murmuró, casi como si él mismo se estuviera justificando. Isabella vio cómo la sala se llenaba de una incertidumbre palpable. Nadie quería desafiar la figura de Ángela Rodríguez, la mujer que había estado luchando por la justicia desde antes de que ella naciera. Y, en ese instante, Isabella sintió que, quizás, por fin podría recuperar algo de control sobre su vida. El fiscal, visiblemente nervioso, intentó reaccionar, pero las palabras de Ángela ya habían puesto en evidencia la falta de pruebas. «Lo que estamos viendo aquí no es justicia», dijo Ángela con voz firme, pero con la misma suavidad que siempre había usado con Isabella cuando quería enseñarle una lección difícil. «Lo que estamos viendo aquí es el miedo de un sistema que prefiere actuar rápido antes que verificar». La sala guardó silencio, mientras el fiscal comenzaba a dudar, buscando en sus papeles una respuesta que no llegaba. Finalmente, el juez accedió. Se procederá con la revisión de la grabación. Pero, de no haber pruebas concluyentes, la fianza será reconsiderada. Isabella respiró profundo. En ese instante, sabía que el curso del caso había cambiado. Ya no estaba sola. Ahora, su madre era la barrera entre ella y un sistema que intentaba aplastarla. Unos minutos después, Ángela se acercó a su hija, su mirada tranquila pero determinada. «Todo va a estar bien», le dijo en voz baja. Isabella asintió, aunque todavía sentía el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Pero, por primera vez, sabía que la justicia podía ser posible, que no todo estaba perdido. La sala de espera del tribunal estaba vacía cuando finalmente salieron. Isabella, acompañada de su madre, caminó hacia la salida. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando sus rostros. Isabella levantó la mirada y vio algo en los ojos de su madre. Era una promesa silenciosa. Esto no solo se trataba de ella. Se trataba de todos los que no tenían voz, de todos los que nunca habían tenido oportunidad de luchar.
Isabella salió del tribunal con su madre, sabiendo que el camino hacia la justicia no había terminado, pero que, por fin, tenía una oportunidad.